¿Alguna vez te han juzgado tan duramente que comenzaste a creer las mentiras que la gente contaba sobre ti? ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser etiquetada como una cazafortunas, al tener a completos desconocidos asumiendo que conocen tu corazón, tus intenciones, tu valor, basándose solamente en el hombre que está a tu lado y la ropa de diseñador que llevas puesta? Pues déjame contarte algo que sacudirá todo lo que crees saber sobre las apariencias, sobre la riqueza, sobre las máscaras que la gente lleva en este mundo. Mi nombre ya no importa, pero mi historia sí importa, porque lo que estoy a punto de compartir contigo cambió absolutamente todo lo que yo creía saber sobre el amor, la confianza y el precio devastador de vivir una mentira. Durante 3 años completos, llevé la letra escarlata del juicio de la sociedad, cargué con el peso de acusaciones susurradas y miradas conocedoras. Sonreí a través de los comentarios condescendientes en galas benéficas y bronches en clubes de campo. Todo mientras todos asumían que yo no era más que una cara bonita persiguiendo la fortuna de un hombre rico. Me llamaron cazafortunas, trepadora social, una mujer que intercambió su dignidad por diamantes y bolsos de diseñador. ¿Y sabes cuál es la parte más retorcida de todo esto? Los dejé pensar eso. Permití que creyeran sus suposiciones venenosas porque estaba tan profunda, loca, completamente enamorada de Marcus Wellington, que no me importaba lo que nadie más pensara. Estaba tan consumida por lo que yo creía que era nuestro romance de cuento de hadas, que ignoré cada bandera roja, cada señal de advertencia, cada momento en que mi instinto gritaba que algo no estaba bien. Silencié mi intuición porque pensé que había encontrado mi para siempre, mi compañero, mi alma gemela en un hombre que parecía tenerlo todo: riqueza, encanto, estatus y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación en la que entrara. Pero aquí está la cosa sobre los cuentos de hadas que nadie te dice cuando eres joven y esperanzada y desesperada por creer en finales felices. A veces el príncipe es en realidad el villano, a veces el castillo está construido sobre arenas movedizas, y a veces la persona sobre la que todos te advierten resulta ser la única que dice la verdad. Conocí a Marcus un martes lluvioso por la tarde en octubre, hace 3 años, de la manera más ordinaria posible, lo cual de alguna manera lo hizo sentir aún más mágico en ese momento. Yo trabajaba como diseñadora gráfica independiente, apenas ganando lo suficiente para cubrir el alquiler de mi apartamento tipo estudio, en un vecindario que los agentes inmobiliarios generosamente llamaban en desarrollo, pero que realmente era solo un código para decir: escucharás a tus vecinos a través de paredes delgadas como papel cada noche. Había entrado a esta pequeña cafetería cerca de mi apartamento, el tipo de lugar con muebles que no hacen juego y arte local en las paredes, donde los baristas conocían tu pedido de memoria, y el café realmente sabía a café en lugar de azúcar y saborizantes artificiales. Estaba empapada por el aguacero repentino, mi bolsa de laptop apretada contra mi pecho, mi cabello pegado a mi cara, el rímel probablemente corriendo por mis mejillas, luciendo absolutamente nada como la mujer pulida y arreglada en la que me convertiría más tarde. Recuerdo estar parada en la fila, temblando, calculando mentalmente si podía permitirme tanto un café como un panecillo, o si necesitaba elegir uno u otro para mantenerme dentro de mi presupuesto diario. Ahí es donde estaba en mi vida, contando centavos, estirando dólares, trabajando 16 horas al día, solo para mantener mi cabeza a flote mientras construía una carrera independiente que todos me decían que nunca me sostendría. Y entonces escuché esta voz detrás de mí, cálida y suave como whisky añejo, preguntando si estaba bien, si necesitaba una toalla, si podía invitarme a algo caliente para beber. Me di la vuelta y ahí estaba, Marcus Wellington, aunque aún no sabía su nombre. No sabía que venía de dinero viejo. No sabía que el nombre de su familia estaba en edificios del centro y fundaciones caritativas por toda la ciudad. Todo lo que vi fue este hombre increíblemente guapo, con ojos amables, cabello entrecano perfectamente peinado incluso bajo la lluvia, vistiendo un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler, mirándome como si fuera la persona más interesante que había encontrado en todo el día. Hablamos durante 4 horas esa tarde, sentados en esa cafetería mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas y el mundo exterior se convertía en un borrón de gris y humedad. Me dijo que era banquero de inversiones, lo cual después aprendí que era una subestimación masiva, como llamar al océano un charco. Le conté sobre mi trabajo de diseño, mis sueños de comenzar mi propia agencia algún día, mi pasión por crear historias visuales que movieran a la gente y les hicieran sentir algo real. Escuchó con tal interés genuino, con tal atención enfocada, que me sentí vista de una manera que no había experimentado en años. No me habló con condescendencia.
No me hizo sentir pequeña o insignificante, a pesar de la obvia diferencia en nuestras situaciones financieras. Hizo preguntas reflexivas sobre mi trabajo, mi proceso creativo, mis inspiraciones e influencias. Se rió de mis chistes. Se inclinó cuando hablaba. Mantuvo contacto visual que hizo que mi corazón se acelerara y mis palmas sudaran. Cuando pidió mi número mientras finalmente nos preparábamos para irnos, cuando la lluvia se había calmado a una llovizna y el cielo se había oscurecido hacia la noche, se lo di sin dudarlo, sin jugar juegos o hacerlo esperar o proteger mi corazón, de la manera que mis amigas siempre me decían que debería. Algo dentro de mí simplemente lo supo, o al menos pensé que lo sabía, que esto era diferente, que él era diferente, que este encuentro casual en una cafetería de barrio era el comienzo de algo extraordinario. Nuestra primera cita oficial fue en un restaurante del que solo había leído en revistas, el tipo de lugar donde las reservaciones necesitaban hacerse con meses de anticipación y donde el personal se movía como bailarines coreografiados con uniformes perfectamente planchados. Marcus me recogió en un automóvil que costaba más que las casas de la mayoría de la gente, abrió cada puerta, sacó mi silla, ordenó vino que después supe que costaba más por botella de lo que yo ganaba en una semana. Pero esto es lo que más me impactó de esa velada. Nunca me hizo sentir inferior. Nunca actuó como si me estuviera haciendo algún tipo de favor al llevarme a estos lugares. Genuinamente quería saber sobre mi vida. Mi infancia creciendo en una familia de clase trabajadora en el Medio Oeste. Mi decisión de mudarme a la ciudad sin nada más que una maleta y un sueño. Mis luchas y triunfos mientras construía mi negocio independiente desde cero. También compartió historias sobre su propia vida, sobre la presión de las expectativas familiares, el peso de un legado que nunca pidió, la soledad que venía con crecer en un mundo donde todos querían algo de ti, donde las conexiones genuinas parecían imposibles de encontrar. Sentí una conexión tan profunda con él esa noche, un sentido tan profundo de comprensión y reconocimiento, como si fuéramos dos almas que de alguna manera se habían encontrado contra todas las probabilidades. Cuando me besó de buenas noches afuera de mi edificio de apartamentos, cuando sus labios encontraron los míos con tal ternura y pasión, sentí que mi mundo entero cambiaba de eje. Sabía que me estaba enamorando de él, cayendo duro y rápido, desplomándome en el amor con una imprudencia que debería haberme asustado, pero en cambio se sentía como llegar a casa. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de romance que nunca podría haber imaginado en mis sueños más salvajes. Marcus me llevó a espectáculos de Broadway y presentaciones sinfónicas, a escapadas de fin de semana en los Hamptons y viajes de esquí en Aspen, a galas benéficas donde las mujeres goteaban diamantes y los hombres discutían fusiones sobre vasos de whisky más viejo que yo. Me compró ropa porque dijo que quería que me sintiera cómoda en estos eventos, no porque estuviera avergonzado de lo que yo tenía, y le creí porque sus palabras siempre se sentían genuinas, sus acciones siempre parecían motivadas por cuidado en lugar de control. Me introdujo a su mundo gradualmente, amorosamente, siempre verificando para asegurarse de que estuviera cómoda, siempre listo para irnos si me sentía abrumada. Mis amigas comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué estaba conmigo? ¿Qué veía en una diseñadora que luchaba cuando podía tener a cualquier mujer que quisiera? ¿Cuándo iba a despertar y darme cuenta de que esto era demasiado bueno para ser verdad? Pero no escuché porque cuando estaba con Marcus, nada de eso importaba. Me hacía sentir hermosa, inteligente, digna de la vida que me estaba ofreciendo. Apoyó mi trabajo, me conectó con clientes que pagaban dinero real por mis diseños. Celebró cada pequeña victoria como si fuera un logro importante. Hablaba sobre nuestro futuro con tal certeza, tal convicción, pintando cuadros de la vida que construiríamos juntos, el hogar que compartiríamos, la familia que podríamos crear algún día. Y yo caía más y más profundamente enamorada de él, rindiéndome a esta relación con todo mi corazón, creyendo con cada fibra de mi ser que había encontrado a mi persona, mi compañero, mi para siempre. Cuando Marcus me propuso matrimonio después de 1 año y medio juntos, en una playa en Santorini mientras el sol se ponía sobre el mar Egeo, dije que sí antes de que incluso terminara de hacer la pregunta. El anillo era impresionante, un diamante impecable que capturaba la luz y lanzaba arcoíris por toda mi mano, un símbolo físico del compromiso que estábamos haciendo el uno con el otro. Lloré lágrimas de pura alegría, abrumada por el momento, por el amor que sentía por este hombre que había transformado mi vida en todas las formas posibles. Celebramos esa noche con champán y risas, haciendo planes para nuestro futuro, hablando sobre la boda que planearíamos, la vida que crearíamos juntos. Llamé a mis padres desde la habitación del hotel.
mi voz temblando de felicidad mientras les contaba que estaba comprometida, que había encontrado al hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. Mi madre lloró. Mi padre hizo preguntas cautelosas sobre el carácter e intenciones de Marcus, pero les aseguré a ambos que esto era real, que su amor era genuino, que nunca había estado más segura de algo en toda mi vida. Floté durante los siguientes días en una burbuja de felicidad, completamente inconsciente de que estaba a punto de entrar en una fase de mi vida que me pondría a prueba de maneras que nunca podría haber anticipado. Los susurros comenzaron casi inmediatamente después de que anunciamos nuestro compromiso. Al principio eran sutiles, murmullos apenas perceptibles que casi podía convencerme de que estaba imaginando. Las mujeres en eventos benéficos me sonreían con labios apretados y ojos fríos, sus saludos goteando dulzura falsa mientras felicitaban mi anillo mientras sus miradas evaluaban mi valor. Los hombres que habían conocido a Marcus durante años me miraban con escepticismo apenas oculto, como tratando de descifrar qué ángulo estaba trabajando, qué estafa le estaba haciendo a su amigo y colega. Comencé a notar cómo las conversaciones se detenían cuando entraba a una habitación, cómo los grupos se dispersaban cuando me acercaba, cómo la gente intercambiaba miradas cargadas cuando Marcus me presentaba como su prometida. La palabra cazafortunas nunca se pronunció directamente en mi cara, pero la escuché en tonos susurrados cuando la gente pensaba que no estaba escuchando. La vi en los ojos de mujeres que no podían entender por qué Marcus Wellington, heredero de una fortuna construida durante generaciones, elegiría a alguien como yo sobre las docenas de mujeres de sociedad que habían estado compitiendo por su atención durante años. Escuché las teorías que hilaban, que lo había atrapado con un embarazo, que tenía algún tipo de información comprometedora sobre él, que era una maestra manipuladora que había seducido a un hombre solitario con problemas paternos y demasiado dinero. Cada acusación cortaba más profundo que la anterior. Cada juicio se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Pero mantuve mi cabeza en alto y seguí sonriendo porque Marcus me aseguró que nada de eso importaba, que sus opiniones no valían nada, que nuestro amor era más fuerte que su mezquindad y envidia. Marcus era mi roca durante esos primeros meses de juicio y escrutinio, o al menos eso es lo que creía en ese momento. Me abrazaba cuando llegaba a casa de eventos donde había sido despreciada o insultada, acariciaba mi cabello y susurraba que yo era mejor que todos ellos, que su estrechez mental era un reflejo de sus propias inseguridades y fracasos. Me decía que ignorara los chismes, que me elevara por encima del drama, que me enfocara en nosotros y nuestro futuro juntos en lugar del ruido creado por personas que no importaban. Y yo hacía exactamente eso porque confiaba en él completamente, porque creía que su amor podía protegerme de la crueldad de su mundo, porque estaba tan desesperada por demostrar que todos estaban equivocados sobre nosotros. Me lancé a la planificación de la boda con una determinación feroz, eligiendo flores y lugares y esquemas de colores, trabajando con planificadores que me trataban con desdén apenas disfrazado, soportando pruebas de vestido donde las costureras hacían comentarios despectivos sobre mi figura y mi gusto. Sonreí a través de escenas familiares, donde la madre de Marcus hacía preguntas punzantes sobre mis antecedentes y mis intenciones, donde su padre discutía acuerdos prenupciales con la casualidad de alguien ordenando café, donde su hermana hacía chistes sobre cazafortunas que todos reían mientras yo me sentaba ahí ardiendo de vergüenza y rabia. Pero nunca me quejé con Marcus porque no quería parecer débil o necesitada, o como si no pudiera manejar su mundo. Quería demostrar que pertenecía, que era lo suficientemente fuerte para capear esta tormenta, que su juicio no podía romperme a mí ni a nuestra relación. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba tan enfocada en defenderme contra sus acusaciones que perdí completamente el peligro real que acechaba justo frente a mí. Estaba tan ocupada demostrando que no era una cazafortunas, que no vi la verdad sobre el hombre con el que planeaba casarme. Las señales estaban ahí, claras como el día, pero estaba demasiado cegada por el amor y demasiado ensordecida por el ruido exterior para prestar atención a lo que realmente importaba. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño, aproximadamente 8 meses después de nuestro compromiso, cuando vivíamos juntos en su apartamento tipo penthouse con vista al Central Park. Me había despertado en medio de la noche para usar el baño y noté que Marcus no estaba en la cama. Lo encontré en su estudio, encorvado sobre su laptop, su rostro iluminado por el resplandor azul de la pantalla. Cuando le pregunté qué estaba haciendo despierto tan tarde, saltó como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo, cerró rápidamente su laptop y me dijo que solo estaba terminando algunos correos electrónicos de trabajo. Pero había algo en sus ojos, un destello de pánico o culpa que desapareció tan rápidamente que pensé que podría haberlo imaginado. Me llevó de vuelta a la cama,
besó mi frente y me abrazó hasta que me quedé dormida, y por la mañana me convencí de que no era nada, solo un hombre trabajando duro para proveer para su futura familia. Pero luego hubo más incidentes, más momentos que no cuadraban del todo cuando los reproducía en mi mente. Llamadas telefónicas que tomaría en otra habitación, siempre con la puerta cerrada, siempre hablando en tonos susurrados que no podía distinguir. Viajes de negocios que parecían surgir repentinamente. Emergencias de último minuto que requerían que volara a través del país con apenas previo aviso. Contraseñas en su computadora y teléfono que cambiaba regularmente, siempre con alguna explicación sobre protocolos de seguridad en el trabajo. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio, descartando mis ofertas de ayudar a administrar nuestras finanzas domésticas, diciendo que tenía contadores que manejaban todo eso. Amigos que nunca había conocido a quienes mencionaría de pasada, pero nunca me presentaría, siempre con explicaciones vagas sobre que eran colegas o conocidos de su pasado. Hacía preguntas, suavemente al principio, tratando de no parecer sospechosa o controladora, pero él tenía una respuesta para todo. Una explicación perfectamente razonable que me hacía sentir tonta por siquiera preguntarme. A veces lo volteaba contra mí, preguntándome si no confiaba en él, recordándome todas las formas en que había demostrado su amor y compromiso, haciéndome sentir culpable por dudar del hombre que me había dado tanto. Y porque lo amaba, porque todavía estaba luchando contra la etiqueta de cazafortunas, porque no quería ser esa mujer insegura y paranoica que destruyó una buena relación con acusaciones infundadas. Aparté mis preocupaciones y elegí creerle. El verdadero desenredo comenzó aproximadamente 3 meses antes de la fecha planeada de nuestra boda, en un jueves por la noche que comenzó como cualquier otro. Marcus me había dicho que tenía una reunión tardía con inversores potenciales y que no estaría en casa hasta después de las 9. Decidí sorprenderlo cocinando su cena favorita, poniendo la mesa con velas y vino, creando una velada romántica para reconectarnos después de semanas de estrés por la boda y agendas ocupadas. Pero cuando las 9 de la noche llegaron y pasaron sin Marcus, cuando su teléfono fue directo al buzón de voz, cuando envié mensajes de texto y no obtuve respuesta, sentí ese nudo familiar de ansiedad formándose en mi estómago. A las 10 de la noche estaba preocupada de que algo le hubiera pasado, imaginando accidentes automovilísticos y emergencias médicas, mi mente en espiral hacia escenarios del peor caso. Llamé a su oficina y no obtuve respuesta. Llamé a su asistente y ella parecía confundida, diciéndome que Marcus había salido de la oficina a su hora regular alrededor de las 6. Sentí que mi sangre se helaba. Sentí que mis manos comenzaban a temblar al darme cuenta de que me había mentido sobre dónde estaba, sobre con quién estaba, sobre qué estaba haciendo. ¿Alguna vez has experimentado ese momento, cuando todo lo que creías saber de repente cambia, cuando el suelo bajo tus pies se convierte en arenas movedizas, cuando la realidad se reorganiza en algo irreconocible y aterrador? Esa fue mi noche de jueves, sentada sola en nuestro apartamento, mirando mi anillo de compromiso, sintiendo las primeras grietas reales formándose en los cimientos de mi relación. Marcus llegó a casa justo después de la medianoche, y en el momento en que lo vi, supe que algo estaba mal. Su corbata estaba aflojada, su camisa ligeramente arrugada, su cabello despeinado de una manera que no parecía viento o lluvia, sino todo como manos pasando por él. Había lápiz labial en su cuello, tenue pero inconfundible, un tono de rojo que nunca usaba. Cuando lo confronté, cuando le pregunté directamente dónde había estado y con quién había estado, vi algo cambiar en su cara, un cálculo sucediendo detrás de sus ojos mientras decidía qué mentira contarme. Fue con el clásico. Una vieja amiga estaba en la ciudad. Habían tomado tragos, había perdido la noción del tiempo, su teléfono se había muerto. Pero su voz carecía de convicción, sus ojos no se encontraban con los míos, y sentí algo dentro de mí romperse. Alguna barrera protectora que me había mantenido en negación finalmente cediendo. Le dije que sabía que estaba mintiendo, que necesitaba la verdad, que merecía la verdad después de todo lo que habíamos construido juntos. Y ahí fue cuando se puso a la defensiva, elevando su voz por primera vez en toda nuestra relación, acusándome de ser paranoica y controladora, arrojando mis inseguridades sobre su mundo de vuelta en mi cara, diciéndome que si no podía confiar en él, entonces tal vez no deberíamos casarnos después de todo. Era una táctica de manipulación y en algún lugar muy dentro lo sabía, pero en ese momento funcionó porque tenía tanto miedo de perderlo, tan aterrorizada de estar sola de nuevo, tan desesperada por preservar el cuento de hadas que había estado viviendo. Me disculpé, me eché atrás, lo dejé abrazarme mientras lloraba, y me odié por ser tan débil,
por elegir comodidad sobre verdad, por traicionar mis propios instintos una vez más. Pero esa noche cambió algo fundamental en mí. Plantó una semilla de duda que ninguna cantidad de su tranquilidad podía erradicar completamente. Comencé a prestar más atención a los detalles que había estado ignorando. Comencé a mantener notas mentales de inconsistencias en sus historias. Comencé a confiar en mi instinto cuando algo se sentía mal. Me convertí en alguien que no reconocía, alguien sospechosa y vigilante, alguien que revisaba sus bolsillos cuando estaba en la ducha, que miraba a través de su billetera cuando estaba durmiendo, que se sentía enferma de culpa y ansiedad pero no podía detenerse de buscar la verdad, y cuanto más buscaba, más encontraba. Recibos de restaurantes en los que nunca había estado, cargados en fechas cuando afirmaba estar trabajando hasta tarde. Tarjetas llave de hoteles metidas en bolsillos de chaquetas. Mensajes de texto de números no guardados en su teléfono. Mensajes que fueron eliminados, pero cuyas notificaciones a veces alcanzaba a ver antes de que desaparecieran. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, como si me estuviera convirtiendo en la prometida loca y celosa que todos probablemente esperaban que fuera. Pero no podía parar porque necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender qué estaba realmente pasando en mi relación. Necesitaba decidir si iba a caminar por ese pasillo o alejarme de todo lo que pensé que había construido. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde, cuando Marcus dijo que tenía que ir a la oficina por unas horas para manejar un asunto urgente de un cliente. Algo en mi instinto me dijo que esta era mi oportunidad de descubrir qué estaba realmente pasando. Esperé 30 minutos después de que se fue, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar a través de mi pecho. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Lo seguí. Mantuve mi distancia, conduciendo mi auto varios tramos detrás del suyo, sintiéndome como un personaje en alguna terrible película de espías, simultáneamente avergonzada de mí misma y compelida a continuar. No fue a su oficina. Condujo a un hermoso vecindario en los suburbios, calles bordeadas de árboles con césped bien cuidados y casas que pertenecían en revistas, el tipo de lugar donde las familias hacían parrilladas los fines de semana y los niños jugaban en aspersores durante el verano. Se metió en el camino de entrada de una casa estilo colonial preciosa, blanca con contraventanas negras y jardineras bajo cada ventana. Y luego vi, mi mundo entero desmoronándose a mi alrededor, cómo una mujer salió a recibirlo. Una rubia despampanante en jeans casuales y un suéter, seguida por dos niños pequeños que gritaron «¡Papi!» y corrieron hacia él con los brazos extendidos. Lo vi levantar a esos niños en sus brazos. Lo vi besar a esa mujer con la familiaridad de 1000 besos anteriores. Lo vi entrar a esa casa como si perteneciera allí, como si esta fuera su vida real, y yo fuera solo alguna elaborada historia secundaria que había estado viviendo en la ciudad. Me senté en mi auto durante lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, mi mente negándose a procesar lo que mis ojos acababan de presenciar. Me sentía adormecida, completamente desconectada de mi cuerpo, como si estuviera viendo esto sucederle a alguien más en alguna película trágica, donde el final ya estaba escrito e inevitable. Cada recuerdo de los últimos 3 años se reprodujo en mi mente como un carrete de película corrupto, cada momento recontextualizado por esta verdad devastadora. Las noches tardías no eran reuniones de trabajo, eran noches con su familia real. Los viajes de negocios no eran negocios en absoluto. Los dispositivos protegidos con contraseña no eran sobre seguridad del trabajo, eran sobre ocultar su doble vida. La razón por la que su familia había sido tan fría conmigo no era porque yo fuera una cazafortunas. Era porque todos sabían que yo era la otra mujer, que Marcus ya estaba casado, que había estado viviendo una mentira completa y absoluta durante 3 años de mi vida. Pensé en su esposa, en esos niños que lo llamaban papi, en la vida que había construido con ellos mientras simultáneamente construía otra vida conmigo. Pensé en todas las veces que me había abrazado y prometido para siempre, todos los planes de boda que habíamos hecho, todos los sueños que había pintado de nuestro futuro juntos, y me di cuenta con una claridad aplastante que nada de eso había sido real, que había dado mi corazón y mi confianza y 3 años de mi vida a un hombre incapaz de honestidad o amor genuino. La confrontación que siguió fue la experiencia más dolorosa de mi vida, peor que cualquier juicio de la sociedad, peor que cualquier insulto o comentario despectivo, porque esta traición vino de la persona en la que más confiaba en el mundo. Conduje de regreso al apartamento, empaqué una bolsa con manos temblorosas y esperé a que regresara. Cuando cruzó la puerta con esa sonrisa fácil, listo con cualquier mentira que había preparado sobre su tarde productiva en la oficina, lo miré y vi a un completo extraño, alguien que nunca había conocido verdaderamente a pesar de compartir una cama y una vida con él durante 3 años.
Le pregunté directamente quiénes eran la mujer rubia y los dos niños. Vi el color drenarse de su cara. Vi pánico reemplazar su confianza usual. Lo vi darse cuenta de que su casa de naipes cuidadosamente construida finalmente se estaba derrumbando. Intentó negarlo al principio. Exigió saber cómo lo sabía. Me acusó de invadir su privacidad al seguirlo. Pero cuando me mantuve firme, cuando le dije que había visto todo con mis propios ojos, cuando exigí la verdad, o saldría por esa puerta para siempre, finalmente se derrumbó y admitió todo. Su nombre era Marcus Wellington, esa parte era cierta. Pero casi todo lo demás había sido un engaño cuidadosamente elaborado. Había estado casado durante 12 años con su novia de la universidad. Tenía 2 hijos de 8 y 6 años. Vivía en esa hermosa casa suburbana con la cerca blanca y el césped perfecto. Su esposa no sabía nada sobre mí. Pensaba que trabajaba hasta tarde y viajaba extensivamente por negocios. Confiaba en él completamente porque ¿por qué no confiaría en su esposo de más de una década, el padre de sus hijos, el hombre alrededor del cual había construido toda su vida? Me había conocido durante lo que llamó un momento difícil en su matrimonio. Nunca había tenido la intención de que se volviera serio, pero luego se enamoró de mí. Se encontró incapaz de dejarme ir. Se convenció de que de alguna manera podía mantener ambas vidas indefinidamente. Los viajes de negocios a menudo eran solo noches en el apartamento conmigo. Las escapadas de fin de semana fueron robadas del tiempo familiar, cubiertas por mentiras sobre conferencias de trabajo y reuniones con clientes. Todo, absolutamente todo, había sido una manipulación, una actuación, una ficción que había escrito con mi corazón y mi futuro como nada más que accesorios en su fantasía retorcida. Realmente tuvo la audacia de decirme que me amaba, que lo que teníamos era real incluso si las circunstancias eran complicadas, que había estado planeando dejar a su esposa después de que los niños fueran mayores, que solo necesitaba darle más tiempo. Escuché sus palabras y no sentí absolutamente nada, ni ira ni tristeza, solo un vasto vacío donde mi amor por él solía estar. Le pregunté si algo de lo que me había dicho era cierto, si un solo momento de nuestros 3 años juntos había sido genuino. Juró que sus sentimientos por mí eran reales, que la conexión que compartíamos era diferente a cualquier cosa que había experimentado, que nunca había tenido la intención de lastimarme. Pero sus palabras ahora no tenían sentido. Sonidos vacíos sin sustancia o verdad. Le pregunté sobre el dinero que había gastado en mí, sobre la ropa y los viajes y las joyas, y admitió que su esposa controlaba la mayoría de sus finanzas, que había estado canalizando dinero a través de sus cuentas comerciales, creando gastos falsos e inflando facturas de clientes para financiar nuestra relación. Entonces la gente que me llamó cazafortunas había tenido parcialmente razón de la manera más retorcida posible. Había estado viviendo de su dinero, dinero que legítimamente pertenecía a su esposa e hijos, dinero que había robado a través de engaño y fraude. Me sentí enferma, físicamente enferma, al pensar en todo lo que había aceptado de él, todo lo que había usado y disfrutado que había sido comprado con fondos robados y envuelto en mentiras. El anillo en mi dedo de repente se sintió como un grillete, un símbolo no de amor y compromiso, sino de traición y engaño. Me lo quité. Lo puse en la mesa de café entre nosotros, y le dije que nunca quería volver a verlo. Me rogó que no me fuera. Prometió que arreglaría todo. Juró que le diría a su esposa y dejaría su matrimonio. Insistió en que yo era a quien realmente amaba. Pero sabía que eran solo más mentiras, más manipulaciones, más intentos de mantener el control de una situación que estaba completamente desenredándose. Le dije que esperaba que su esposa nunca se enterara, no por su bien sino por el de ella y esos niños, porque merecían algo mejor que tener su mundo destruido por su egoísmo y engaño. Le dije que guardaría su secreto, no porque lo mereciera mi silencio, sino porque me negaba a ser la persona que rompió una familia, incluso una familia construida sobre la base de sus mentiras. Tomé mi bolsa, salí de ese apartamento y nunca miré atrás. Pasé esa noche en un hotel barato, llorando hasta que no me quedaron lágrimas, lamentando no solo la relación, sino la versión de mí misma que había sido cuando creía en cuentos de hadas y finales felices. Lamenté los 3 años que había perdido, la vida que había imaginado, el futuro que nunca había sido real. Lamenté a la mujer que había sido antes de Marcus, la mujer que confiaba fácilmente y amaba libremente, porque sabía que se había ido para siempre, reemplazada por alguien más dura y más sabia e infinitamente más protegida. Las secuelas fueron brutales de formas que no podría haber anticipado. Tuve que decirle a mis padres que la boda se cancelaba,
Tuve que soportar sus preguntas y preocupaciones sin revelar toda la verdad porque no podía soportar ver la lástima en sus ojos. Tuve que contactar a proveedores y cancelar servicios, perder depósitos y romper contratos, todo mientras mantenía la ficción de que fue una decisión mutua, que simplemente nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro. Tuve que enfrentar los susurros y especulaciones del círculo social de Marcus, las sonrisas satisfechas de personas que siempre supieron que no era lo suficientemente buena, los rumores de que me habían atrapado engañando o que había mostrado mis verdaderos colores de cazafortunas al exigir más dinero. Los dejé pensar lo que quisieran porque la verdad era demasiado complicada y demasiado dolorosa para compartir. Me mudé completamente de la ciudad. Comencé de nuevo en un lugar nuevo donde nadie conocía a Marcus Wellington o a la mujer que había sido cuando estaba con él. Me lancé a mi trabajo con una desesperación bordeando la obsesión, tomando cada proyecto que podía encontrar, trabajando 18 horas al día para mantener mi mente ocupada y mi corazón de romperse otra vez cada vez que recordaba lo que había perdido, o más precisamente, lo que nunca realmente tuve en primer lugar. Durante meses estuve enojada, consumida por una rabia tan intensa que me asustaba. Estaba enojada con Marcus por mentirme, por robar años de mi vida, por hacerme cómplice de su traición, aunque yo también había sido una víctima. Estaba enojada con su esposa por ser tan confiada, por no ver lo que su esposo estaba haciendo, aunque sabía que esa ira era irracional y mal dirigida. Estaba enojada conmigo misma por ser tan ciega, por ignorar cada señal de advertencia, por elegir amor sobre lógica, por ser exactamente el tipo de tonta ingenua que siempre me había prometido que nunca sería. Estaba enojada con todos los que me llamaron cazafortunas, porque habían estado tan enfocados en juzgarme por las razones equivocadas que habían perdido completamente lo que realmente estaba pasando. Pero eventualmente, gradualmente, dolorosamente, la ira comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más complejo y más difícil de definir. Comencé a ver la situación más claramente. Comencé a entender mi propio papel en lo que había sucedido, no como alguien responsable de las elecciones de Marcus, sino como alguien que había ignorado su propia intuición, que había sacrificado su propio valor en el altar de la validación de alguien más, que había dejado que el miedo al juicio le impidiera hacer las preguntas que necesitaban ser hechas. Me di cuenta de que había estado tan ocupada defendiéndome contra la etiqueta de cazafortunas que no examiné si la relación en sí era saludable, si Marcus me estaba tratando con el respeto y la honestidad que merecía, si realmente era feliz o solo estaba actuando felicidad para una audiencia de críticos. Había dejado que las opiniones de otras personas importaran más que mi propio bienestar. Había permitido que el juicio de la sociedad dictara mis elecciones y me cegara ante banderas rojas que deberían haber sido imposibles de perder. Había estado tan desesperada por demostrar que no estaba detrás del dinero de Marcus, que nunca me detuve a preguntarme qué estaba realmente obteniendo de la relación más allá de seguridad financiera y estatus social. Y la dolorosa verdad era que una vez que despojé el lujo y el estilo de vida, una vez que miré la relación por lo que realmente era en lugar de lo que quería que fuera, no quedaba mucho. Marcus nunca me había conocido verdaderamente, nunca había preguntado sobre mis sueños más allá de cómo se relacionaban con su mundo. Nunca había apoyado mi independencia, o me había animado a mantener mi propia identidad fuera de ser su prometida. Había amado la idea de mí, la joven mujer que podía moldear y dar forma y controlar, pero nunca había amado la verdadera yo, porque nunca me había dado el espacio para ser completamente yo misma. Mirando hacia atrás ahora, casi un año después de que todo se desmoronó, puedo ver la experiencia con ojos diferentes. No me arrepiento del dolor porque me enseñó lecciones que necesitaba aprender sobre el valor propio y la intuición y el peligro de perderte en la historia de otra persona. Aprendí que los juicios de otras personas, incluso cuando son crueles e injustos, son solo ruido que no tiene ninguna relación con tu valor o valía real. Aprendí que los cuentos de hadas son solo historias, que el amor real requiere honestidad y respeto, y una asociación genuina, no gestos grandiosos y regalos caros que cubren incompatibilidades fundamentales. Aprendí que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te trata como un accesorio de su vida en lugar de un compañero en construir algo real y significativo. Aprendí a confiar en mis instintos, a hacer preguntas difíciles incluso cuando tengo miedo de las respuestas, a valorar mi propia paz y felicidad sobre las expectativas o juicios de cualquier otra persona. Más importante aún, aprendí que soy suficiente, exactamente como soy, sin necesitar la riqueza o el estatus o la validación de alguien más para demostrar mi valor al mundo. La ironía de toda la situación no se me escapa.
Todos me llamaron cazafortunas. Me acusaron de estar con Marcus por su dinero. Asumieron que era una oportunista superficial persiguiendo a un hombre rico por seguridad financiera. Pero la verdad era mucho más complicada y desgarradora de lo que su narrativa simple permitía. Yo no era una cazafortunas. Era una mujer genuinamente enamorada, dispuesta a soportar juicio y crítica porque creía en la relación, porque pensé que había encontrado a mi persona, porque confiaba en que nuestro amor podía superar cualquier obstáculo. Y Marcus, el hombre que todos defendieron y con quien simpatizaron, el rico heredero que podía tener a quien quisiera, resultó ser el verdadero fraude, la verdadera cazafortunas en cierto sentido, robando de su propia familia para financiar una doble vida, minando mis emociones y mi confianza para su propia gratificación y ego, tratando tanto a su esposa como a mí como mercancías para ser administradas en lugar de seres humanos, merecedores de honestidad y respeto. Las personas que me juzgaron tan duramente habían estado mirando en la dirección completamente equivocada, enfocándose en el síntoma en lugar de la enfermedad, atacando a la víctima mientras celebraban al perpetrador. Pienso en su esposa a veces. Me pregunto si alguna vez se enteró, si todavía está viviendo en esa hermosa casa creyendo en un matrimonio que puede o no ser real. Parte de mí quería decirle, sentía que merecía saber qué tipo de hombre estaba casado con ella, qué tipo de padre estaba criando a sus hijos, pero otra parte de mí no pudo obligarme a ser el instrumento de su destrucción. No pude soportar el pensamiento de las caras de esos niños cuando su mundo se derrumbara. Así que guardé silencio, cargué con el peso de ese conocimiento sola e intenté encontrar paz con la decisión. Espero que nunca experimente el dolor que yo sentí. Espero que nunca tenga que enfrentar el momento cuando todo lo que creía sobre su vida resulta ser ficción. Pero también sé que la verdad tiene una manera de emerger eventualmente, que mentiras tan grandes y tan sostenidas rara vez permanecen enterradas para siempre, que el patrón de engaño de Marcus probablemente lo alcanzará algún día. Cuando lo haga, espero que tenga personas a su alrededor que la apoyen sin juzgarla, que la ayuden a reconstruir sin culparla por no ver lo que estaba oculto tan deliberada y hábilmente. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a abrir mi corazón a la posibilidad del amor real incluso después de una traición tan devastadora. No es fácil. Y hay días cuando el dolor se siente tan fresco como ese sábado por la tarde, cuando vi mi mundo entero colapsar en un camino de entrada suburbano. Pero estoy construyendo una nueva vida, una basada en honestidad y autenticidad, una donde hago elecciones que honran mis propios valores y necesidades en lugar de actuar para una audiencia, o tratar de demostrar que soy digna del mundo de alguien más. Me he reconectado con amigas que había descuidado durante mis años con Marcus, reconstruido relaciones con miembros de la familia que habían expresado preocupaciones que había descartado, comenzado a salir de nuevo con límites claros y estándares no negociables. Tengo éxito por derecho propio ahora, dirigiendo una agencia de diseño que es rentable y está creciendo, trabajando con clientes que respeto en proyectos que me importan, ganando suficiente dinero para mantenerme cómodamente sin depender de nadie más. No necesito la riqueza de un hombre para validar mi existencia o demostrar mi valor a la sociedad. Soy mi propia persona, completa y entera, exactamente como soy. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de mi historia, lo que espero que recuerdes mucho después de que hayas visto este video y seguido con tu día. Primero, nunca dejes que los juicios de otras personas definan tu valor o determinen tus elecciones. Las voces de críticos y chismosos y personas de mente pequeña que piensan que conocen tu corazón son solo ruido, estática sin sentido, que dice más sobre ellos que sobre ti. Segundo, confía en tus instintos, siempre, incluso cuando confiar en ellos significa enfrentar verdades dolorosas o tomar decisiones difíciles. Tu intuición sabe cosas que tu mente aún no ha procesado, e ignorar esos susurros de advertencia siempre, siempre conduce a un mayor dolor en el camino. Tercero, el amor real se construye sobre honestidad, respeto y asociación genuina. Si tienes que ocultar partes de ti misma, si constantemente estás defendiendo tu valor, si te sientes más pequeña en lugar de más grande en la relación, entonces no es amor sin importar qué etiqueta le pongas. Cuarto, eres suficiente, exactamente como eres, sin necesitar el estatus o dinero o validación de alguien más para completarte. Tu valor es inherente, inmutable, no determinado por tu cuenta bancaria o el apellido de tu pareja, o el juicio de personas que ni siquiera te conocen. Y finalmente, quinto, a veces la persona sobre la que todos te advierten resulta tener razón, y a veces la persona que todos celebran resulta ser un fraude. No dejes que las narrativas de la sociedad anulen tu propia evaluación del carácter y la verdad. Mira más allá de la superficie.
Haz preguntas difíciles. Exige honestidad y transparencia. Y nunca te conformes con menos de lo que mereces solo porque alguien te hace sentir especial o te rescata de una vida con la que eres infeliz. Construye tu propia vida primero. Conviértete en tu propia persona. Logra tu propio éxito. Y luego encuentra a alguien que mejore esa vida en lugar de definirla. Esa es la lección que aprendí. La sabiduría comprada con 3 años de mi vida, y un océano de lágrimas, y un dolor tan profundo que pensé que nunca me recuperaría. Pero me recuperé. Me estoy recuperando, volviéndome más fuerte cada día, construyendo algo real y sostenible, y genuinamente mío. Y si yo puedo hacerlo, si puedo sobrevivir esta traición y salir del otro lado aún creyendo en el amor y la esperanza y la posibilidad, entonces tú también puedes, sin importar lo que estés enfrentando, sin importar qué dolor estés cargando, sin importar qué mentiras hayas estado viviendo o qué verdades necesites enfrentar. ¿Alguna vez has estado en una situación donde todo resultó ser diferente de lo que creías? ¿Alguna vez confiaste en alguien completamente solo para descubrir que estaba viviendo una doble vida? Quiero escuchar tus historias, tus experiencias, tu sabiduría ganada a través del dolor y la supervivencia. Por favor, comparte en los comentarios abajo, porque aprendemos unos de otros, sanamos juntos, nos volvemos más fuertes rompiendo nuestro silencio y conectándonos con otros que entienden lo que significa reconstruir después de la devastación. Y si esta historia tocó tu corazón, si resonó con tus propias experiencias o te enseñó algo valioso, por favor deja un like para ayudar a otros a encontrar este video, para hacerles saber que no están solos en su dolor o su recuperación. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales de personas reales que han sobrevivido traición y desamor y emergido más fuertes del otro lado. Activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva, porque cada semana compartimos narrativas que importan, verdades que necesitan ser contadas, experiencias que nos recuerdan nuestra humanidad y resistencia compartidas. Recuerda, tu historia importa, tu dolor es válido, tu recuperación es posible, y eres mucho más fuerte de lo que sabes. Gracias por escuchar la mía, por ser parte de esta comunidad, por demostrar que incluso en nuestros momentos más oscuros, nunca estamos verdaderamente solos. Hasta la próxima. Sigue viviendo tu verdad, sigue honrando tu valor, y sigue creyendo que días mejores están por venir, porque lo están, te lo prometo. Absolutamente lo están. No olvides que compartir tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Así que anímate y déjame en los comentarios qué te pareció esta historia o si has vivido algo similar. ¿Te ha pasado que las personas te juzgaron sin conocerte realmente? Cuéntamelo todo en los comentarios porque me encanta leer cada una de sus historias y saber que no estamos solos en esto. Y si este relato te llegó al alma, si sentiste aunque sea por un momento que alguien entiende lo que es vivir bajo el peso del juicio ajeno, por favor, deja tu like, comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Y no olvides suscribirte a Yo lo viví porque aquí compartimos verdades que duelen, que sanan, que transforman. Estamos construyendo una comunidad de personas valientes que se atreven a contar sus historias sin filtros, sin vergüenza, con la frente en alto. Tú eres parte de esta familia ahora, y tu voz importa tanto como la mía. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a dejar pensando, sintiendo, recordando que la vida siempre nos da segundas oportunidades si tenemos el valor de tomarlas.